Hola queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener un estudio bíblico. Como todos los días volvemos a la palabra de Dios y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Siempre tiene cosas que decirnos porque su palabra edifica, su palabra nos transforma y la obra que Dios empezó en nosotros, Él la continúa cada día. Entonces, bueno, hoy somos jueves. Estamos a 3 de diciembre, jueves 3 de diciembre, y vamos a continuar con nuestra serie de teología, conociendo a Dios. Hoy vamos a estudiar Dios soberano. Hemos visto el Dios omnipresente, hemos visto el Dios todopoderoso y hemos visto el Dios omnisciente. Y hoy vamos a ver Dios soberano. Ahí vamos a estar meditando y confiando que sea el Señor quien nos guíe y nos lleve en este ratito que estaremos juntos, pues con el Espíritu Santo a conocer la verdad, su verdad, lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, lo primero que vamos a hacer es orar, pedirle al Señor que Él nos dirija, que nos enseñe todas las cosas. Nos ponemos en sus manos y confiamos. ¿Oramos? Padre, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de abrir tu palabra y recibir el alimento que viene de parte de ti, ese alimento espiritual que necesitamos cada día, que nos ayuda, que nos transforma, que cambia, Señor, nuestros pensamientos, cambia lo malo que hay en nosotros, la debilidad la transforma en fuerza. Y quiero pedirte por eso que tú nos dirijas, que el Espíritu Santo nos enseñe, llévanos a la verdad de tu palabra. Necesitamos escuchar tu voz y recibirla sin condiciones. No queremos condicionar lo que tú nos quieras decir, sino tener un corazón dispuesto a recibir tu palabra como una semilla que cae en la buena tierra. Háblanos, estamos preparados para escuchar y danos sabiduría para entender y también la valentía para después practicar. Gracias por todo y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues si tenéis ese cuaderno que yo os pasé por Facebook en un archivo de texto que se titula así, Teología, conociendo a Dios, pues estaríamos en la página 5 de ese material. Si no lo tienes, pues puedes escuchar igualmente, no hay problema. Si tomas notas, yo voy diciendo los puntos. Y como hemos dicho antes, vamos a hablar de Dios soberano. Mencionar los saludos que habéis escrito en el chat en directo. Miriam ha saludado, buenas noches Miriam, Benito también, buenas noches, Luis Romero y Rosario, buenas tardes, Ana Rita también ha escrito, bendiciones Ana Rita. Juan Bermudo, hola Juan, Dios te bendiga también a ti. Gabriel y Yolanda también han escrito, buenas noches, me alegra mucho de veros. Paco y Rosario, bienvenidos, no sé si está Tamara también por ahí con vosotros. Bienvenidos a todos, un abrazo muy fuerte. Vamos a hablar de Dios soberano. ¿Qué quiere decir Dios soberano? Bueno, pues soberano quiere decir el que ejerce y posee autoridad suprema e independiente. Eso es un soberano. Es una palabra que se utilizaba para referirse a los reyes. Cuando un rey ocupaba su posición, su trono, eso era el nivel más alto en el rango de autoridad. Y por encima del rey no había nadie. Entonces se le llamaba al rey soberano. Era una expresión para definir. Hoy en día la realeza ha cambiado. Aún hay reyes en nuestro país, en España hay rey, en Inglaterra hay rey, en Suecia hay rey, hay diferentes países, rey o reina, me refiero al reino. Hay países que todavía mantienen esa figura monárquica, pero sin duda que ya no es como allí en la antigüedad, que los reyes tenían toda la autoridad y la única autoridad le correspondía a ellos, nadie podía contradecirles, ellos decidían y los demás obedecían, eso era un rey. Bueno, pues esa idea, Dios soberano,
el que ejerce y posee autoridad suprema e independiente. Si tenéis el cuaderno que yo os di, faltaría e independiente, añadí eso después, porque esa es la idea más exacta. Y tenemos un texto para partir en esta tarde, para comenzar. Tenemos muchos versículos, es un tema que lo tenemos ahí bastante desarrollado y vamos a ver si nos da tiempo a hablar de todo lo que tenemos preparado. Entonces vamos por trabajo. En Isaías 46, versículo del 9 al 13. Isaías 46, del 9 al 13. Ana Karina, bienvenida, y Tamara sí que está, bienvenida también. Isaías 46, del 9 al 13 dice: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir, lo he pensado, y también lo haré. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Bien, la descripción que hace este pasaje de Isaías es la de ese Dios soberano, el Dios que decide lo que hace, y lo hace, no tiene que darle cuentas a nadie. Seguramente la frase que mejor lo define es al final del versículo 10, cuando dice: y haré todo lo que quiero. ¿Por qué? Porque es soberano. Él es Dios. Él ha hecho todo lo que existe, por lo tanto todo es suyo. Todo le pertenece. Entonces, cuando Dios quiere hacer algo, lo hace y no le tiene que dar explicaciones absolutamente a nadie. Bajo esta perspectiva, claro, esto es la realidad. Dios lo ha creado todo, Él es el dueño de todo. No hay nadie que sea más poderoso que Él. Dios es todopoderoso, lo estuvimos estudiando hace unos días atrás. Entonces, nadie puede hacerle frente a Dios. Nadie tiene más conocimiento que Dios, o sea, nadie le puede debatir. Dios siempre tiene razón, Él no se equivoca, no falla. Entonces, Él puede decidir lo que quiere hacer y nadie le puede contradecir, nadie se puede poner por igual a Él, nadie le puede hacer frente con la fuerza, nadie puede decir nada, absolutamente nada, contra Dios. Otra cosa es que los hombres dicen y Dios permite, pero una cosa es decir y eso no pasa de ahí. Dios es poderoso. Ayer o antes de ayer estábamos viendo en otro contexto la palabra poder en el griego es dunamis, y poderoso, que es el atributo al que nos referimos a Dios, la palabra es dunastes. Dunastes es poderoso y Dios es poderoso o todopoderoso, como estábamos viendo unos días atrás. Mira, Dios no depende de nadie. Él es absoluto, es autosuficiente. Él no tiene que depender absolutamente de nada porque Él lo tiene todo. Dios hace lo que Él quiere. Nadie le puede decir no lo hagas o hazlo de esta forma. Él hará siempre lo que quiere. Como creador, Él ha hecho lo que ha querido. Si tú contemplas la creación, si tú contemplas al hombre, la raza humana, si tú observas el universo tal como es, entenderás que todo lo que existe, existe porque Dios lo hizo y lo hizo, escucha bien, como Él quiso hacerlo. El Creador hace como quiere. No sé si los hermanos que están aquí escuchando, alguno es compositor, le gusta componer canciones, o alguno es pintor, le gusta pintar cuadros. Un pintor de cuadros decide pintar un cuadro, una obra de arte. Entonces él es el que pinta el cuadro, así que lo va a hacer como él quiere. Él piensa qué quiero pintar, cómo lo quiero pintar, qué pintura voy a utilizar. Voy a utilizar acuarela, voy a utilizar óleo,
¿Voy a utilizar acrílico? ¿Qué quiero utilizar para pintar mi cuadro? ¿Qué tipo de lienzo voy a utilizar? ¿De qué tamaño? ¿De qué medida? ¿Qué técnica voy a utilizar? Y lo más importante, ¿qué voy a crear? ¿Un paisaje? ¿Un retrato? ¿Algo abstracto? Pero al final, lo que surja en el cuadro es lo que el artista ha querido hacer. O sea, él ha decidido, voy a pintar esto y lo pinta. Entonces, la obra es su creación, él lo ha hecho. Dios creó todo lo que existe y lo hizo como él quiso. No hay otro Dios como él, nadie se puede comparar con él. Dios no necesita ayuda de nadie, es autosuficiente. Dios no me necesita a mí para nada. Una vez Jesús dijo que si nosotros callásemos, aún las piedras clamarían. A veces podríamos pensar que, como yo predico su palabra, Dios me necesita. No, es un error. A veces podemos pensar, porque tú estás haciendo algo en la iglesia, porque tú tienes una ocupación dentro del reino de Dios, de la obra de Dios, podríamos caer en el error de pensar que Dios nos necesita para hacer eso. No, no nos necesita. Él ha querido hacernos partícipes de sus cosas. Entonces, Él nos ha dado ese privilegio, pero no porque lo necesitase, lo ha hecho por amor, porque Él ha querido. Entonces, Dios es soberano, Dios es poderoso. Y cuando utilizamos esa palabra, poderoso, yo os he dicho antes que poder es dunamis y poderoso es dunastes. Pero en la Biblia, no siempre que tú leas la palabra poderoso es la misma palabra griega. Y te lo voy a mostrar. Mira, vámonos a 1 de Timoteo 6:15. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Dice ahí, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Bien, cuando ahí aparece la palabra soberano, en el griego es la palabra dunastes, que en otras partes se puede traducir como poderoso. Está hablando de soberano, o en el original dunastes, poderoso, en el sentido de que él tiene el poder en su mano, la autoridad. Por eso la traducción dice soberano. Pero, claro, nosotros no leemos griego, estamos leyendo una traducción. Por eso en los estudios bíblicos recurrimos constantemente al griego o al hebreo para considerar algunas palabras, ya que si no lo hacemos podríamos perder de vista más significado del que al leer en la traducción al castellano podemos tener. Aquí en 1 Timoteo 6:15 dice que la cual a su tiempo mostrará, dices, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Está hablando de Jesús, de Cristo. El título de Rey de reyes y Señor de señores nos sugiere su soberanía. No hay un rey más alto que Él, no hay un Señor más alto que Él. Él es quien manda por encima de todo lo demás, todo le pertenece, todo está bajo su autoridad. Y aquí la traducción de dunastes aparece como soberano. Pero si vamos a Judas, versículo 4, en la carta de Judas, si leemos el versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Bien, aquí también aparece la palabra soberano, pero como en 1 de Timoteo 6:15 allí era dunastes, aquí no es dunastes, aquí es otra palabra. Aquí la palabra es arjón, no, perdón, arjón es en otro texto, aquí es despotes, esa palabra griega, despotes,
se ha traducido al castellano como soberano. Aquí en Judas 4 dice Dios el único soberano, en griego es despotes, que significa gobernador absoluto, amo o señor. Eso es lo que significaría aquí despotes, que el traductor utilizó la palabra soberano, porque nos da esa idea de gobernador absoluto, de amo, de señor por encima de todo lo demás. Y dice en ese contexto que algunos niegan a Dios, mira qué absurdo, a Dios, el único soberano, y también niegan a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ese es el mundo en el que estamos, y aún en el mundo religioso también muchos niegan al Dios de la Biblia y a Jesucristo. Y en Apocalipsis 1:5, ahí sí aparece arjón, la otra palabra que te quería mostrar. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y el soberano, dice Jesucristo, y el soberano de los reyes de la tierra. Esa palabra griega es arjón, que se ha traducido como soberano. Y aquí en este caso, arjón significa primero en rango y poder, el más alto en un rango y en poder. Bien, ¿te das cuenta cómo el idioma a veces tiene que ver mucho a la hora de interpretar las escrituras? Porque en castellano leemos soberano, 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 pero en el original son palabras distintas en el griego. En 1 de Timoteo 6:15 era dunastes, poderoso. En Judas 4 era despotes. También ahí se traduce como soberano, pero ahí significa gobernador absoluto, amo o señor. Y en Apocalipsis 1:5 la palabra es arjón, que se traduce como aquí soberano, pero también significa primero en rango y en poder. Entonces, esas palabras vienen a describir, pero de una forma más amplia, esa soberanía de Dios. Dios está por encima de todo. Dios es el máximo gobernador, el amo, el Señor, el primero en rango y en poder, el más poderoso. Dios ocupa ese lugar y nadie más puede ocuparlo. Como todos los demás atributos de Dios, Dios es el único que puede ser reconocido en estas características. Claro, si uno piensa todopoderoso, solo Dios es todopoderoso. Omnipresente, solo Dios es omnipresente. Omnisciente, no, solo Dios lo sabe todo, es omnisciente. Pero soberano es una palabra más familiar porque, como yo antes os decía, es una palabra que se atribuía a los reyes, pero en ese contexto humano. O sea, el rey era el soberano, pero para con los hombres. Por encima del rey había otros poderes, poderes espirituales, poderes invisibles. Dios está por encima de cualquier rey en esta tierra. Por eso el título de Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos al Salmo 104. Vamos a leer allí unos versículos. Salmo 104, versículo del 25 al 30. Salmo 104, del 25 al 30 dice: He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí está el leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. En este texto estamos viendo la acción del soberano.
como Dios soberano, Él es quien tiene en su mano toda vida, toda existencia. El universo existe y se sostiene porque Dios quiere. Hay vida en este planeta porque Dios quiere. Mira cómo lo ilustra, qué bien lo hace el Salmo, ¿verdad? Habla de los seres que están en el mar, grandes y pequeños. Habla del Leviatán, que no sabemos bien, pero por la descripción que hace la Biblia parece que debía ser un gran monstruo marino, uno de esos dinosaurios marinos, el Leviatán. Y dice que ahí está el Leviatán, ahí están todos estos seres, dice, viven porque Dios les da su comida a su tiempo. Él les da y ellos comen. Él esconde su rostro de ellos, ellos se turban. Dice, Dios les quita el hálito, dejan de ser, mueren. En cambio, dice él, envía el Espíritu, son creados. Toda vida viene de Dios. Toda muerte ocurre porque Dios lo permite. Dios ha dejado a esta humanidad que de alguna forma siga un curso. Y en esta vida todos los días la gente muere y todos los días hay gente que nace. Y cuando digo gente, también animales, seres vivos, como aquí habla en el Salmo 104. Pero todo depende única y absolutamente de Dios. Mira, el ser humano necesita a Dios y los recursos que Él ha dispuesto para la vida, el alimento, el agua, el aire, etc. La ciencia evolucionista, la ciencia que niega la existencia de Dios y que dice que todo lo que existe es fruto de la pura casualidad, es evidentemente que no son conscientes de todo esto. Pero hay muchos científicos, y de hecho de los más grandes científicos de la historia, prácticamente todos creían que Dios existía. Entonces, que todo esto era fruto de una mente sabia, una mente poderosa. Entonces, cuando hablamos de la posibilidad de que exista vida en este planeta, todo depende de trillones y trillones de combinaciones. Para que todo eso se hubiese dado en coincidir exactamente por casualidad, científicamente es totalmente improbable, no puede ser. Hoy estaba escuchando, lo escuché así un poco de refilón, de pasada en la radio, porque cuando puse la radio ya estaban dando la noticia, pero escuché que en un sitio, no entendí bien si era en Japón o no sé, en un sitio, en una lotería, salió la combinación ganadora. Tú sabes, estas loterías que tú tienes que marcar, no sé si son 5 o 6 casillas, tienes que marcar los números que tú quieres, ¿vale? Entonces tú marcas ahí esos números y en un país, creo que estaban diciendo Japón, pero no te aseguro, pero la noticia sí era esta, que la combinación ganadora en una de estas loterías tipo primitiva o algo así debía ser, la combinación ganadora era los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa era la combinación ganadora. Y inmediatamente dicen que hubo algunos acertantes. O sea que hay gente que pone esa combinación. Hubo algunos acertantes. Pero dice que, no sé si de parte del gobierno o de la misma administración de la lotería, dice que pusieron en marcha una investigación para ver si esta combinación había sido realmente fortuita o había sido provocada. O sea, yo es la primera vez que escucho que cuando salen los números de una lotería hay una investigación para ver si no ha habido fraude, si no ha habido trampa, si realmente esto fue fruto del azar y como un sorteo. ¿Por qué? Porque es muy improbable que esto ocurra. Que en un sorteo tú saques la primera bola y salga el 1, y saques la segunda bola y salga el 2. En un bombo donde están todos los números ahí dentro. Y saques la tercera bola y salga el 3. Y saques la tercera bola y salga el 4. Y así en este orden. Fíjate si es tan improbable que hasta han abierto una investigación a ver si realmente ha sido fruto de la casualidad o ha habido manipulación. ¿Por qué investigan?
porque es muy difícil, pero muy difícil que eso ocurra, es remotamente difícil. Y fíjate, solo estamos hablando de 6 posibilidades. O sea, posibilidades más, pero me refiero que 6 cosas, que esto salgan en este orden. Si hablamos de la creación, de la vida, del orden que existe en la naturaleza, si hablamos de la atmósfera que hay en la Tierra, los gases adecuados para que podamos respirar, todos los ciclos como el ciclo del aire, del agua, todo está conectado, interrelacionado entre sí. La vida existe gracias a que existe otra vida y está todo ahí, animales, si desaparece una especie afecta a todo lo demás, hay un orden perfecto, estamos a la distancia del Sol exacta, la órbita de la Tierra sobre sí misma, alrededor del Sol, la rotación y la traslación, todo está en su punto necesario, el campo magnético de la Tierra que nos protege de las tormentas solares y hace posible la vida en este lugar, que si la capa de ozono, que si... Y son tantas cosas, son billones, trillones y trillones de cosas que están donde tienen que estar, en la medida que tienen que estar, con la precisión que tienen que estar. Entonces, casualmente, que eso ocurra es imposible, pero en mayúscula, científicamente hablando, imposible, no puede ser, imposible. Bueno, pues todo existe porque Dios quiere. Si nosotros todos los días, como dice la Biblia, que Dios es misericordioso porque hace salir el sol sobre justos e injustos todos los días, si hoy el planeta Tierra continuó con su historia es porque Dios quiso. Si Dios quisiera, diría que deje de existir y dejaríamos de existir todos. ¿Entiendes? Eso nos habla mucho de nuestro Dios. Yo siempre he dicho, cuando conoces el poder de Dios, su posición de soberano, etcétera, yo siempre he dicho que qué grande y qué bueno para nosotros que Dios sea un Dios de amor y de misericordia y también de justicia. Qué importante para nosotros, porque gracias a que Dios es como es, existimos y somos y recibimos y comemos todos los días y respiramos aire todos los días. Qué desagradecida es la humanidad. Deberíamos estar cada día, durante todo el día, dándole gracias a Dios por lo que Él nos regala, porque todo es regalado. El ser humano no regala nada. Al contrario, ¿sabes lo que hace el ser humano? Toma las cosas que Dios puso gratis y las explota. La energía solar. Si tú quieres disfrutar de la energía del sol, porque tú dices, mira, yo no quiero pagar a una industria de estas de electricidad. Yo voy a ponerme unas placas solares y voy a aprovechar la energía del sol. No se puede hacer así en libertad, tienes que pagar un canon, un impuesto. O sea, te hacen pagar por coger energía del sol, que Dios la puso ahí gratis, ¿entiendes? Bueno, ese es el mundo en el que estamos. Yo a veces he contado una anécdota, antes preguntaba si estaba Tamara, porque a Tamara le gustó mucho esa anécdota, y la anécdota era que acerca de la anécdota de los gusanos de seda. En casa, ¿habéis tenido alguna vez gusanos de seda? ¿Sabéis lo que es? Unos gusanos que los puedes tener en casa, en una caja de cartón. Yo cuando era pequeño, eso ya existía. Hay países en los que eso lo explotan de una forma comercial para sacar seda y producir seda de forma industrial. Pero en otros países los niños los hemos tenido como un entretenimiento, como una mascota, gusanos de mascota. Entonces yo de pequeño ya tuve gusanos de seda. Lo que pasa es que con el tiempo se ha perdido eso bastante. Hoy los niños, eso de tener gusanos de seda, es algo de otros tiempos. Pero de tanto en tanto por ahí se encuentra algo. Seguro que los que me estáis escuchando, muchos de pequeños tuvisteis gusanos de seda. Bueno, aquí en casa, no hace tantos años, cuando mis hijos eran más pequeños, pues no sé quién tenía por ahí gusanos de seda y me dijo, ¿quieres gusanos de seda? Y yo dije, pues bueno, pues sí. Me resultó así como simpático que
mis hijos pues pudiesen también tener los gusanos de seda. Entonces pues los gusanos de seda normalmente los teníamos en una caja de zapatos, una caja de estas de cartón así más o menos tamaño caja de zapatos, y ahí dentro pues estaban los gusanos de seda. El gusano de seda solo come morera. No sé si en otros países este tipo de árbol se llama de la misma manera. Aquí en España le llamamos moreras y entonces pues comen las hojas de ese árbol, las hojas de la morera. Entonces pues solo comen de eso y tienen que ser hojas frescas, no le puedes dar hojas que estén ya resecas. El gusano de seda come hojas frescas. Bueno, es muy interesante tener los gusanos de seda porque ves uno de los milagros de la naturaleza, que es la metamorfosis. Y la puedes ver tú mismo ahí en tu cajita de cartón. Tienes ahí tus gusanitos de seda y el gusano de seda lo que hace es que primero cuando nacen son un puntito negro. Pero en poco tiempo, a base de comer hojas de morera, se hacen grandes y algunos así que hasta como un dedo de grueso. Se hacen unos gusanos así bien grandotes, si les das de comer bien. Entonces cuando el gusano sabe que va a morir, lo que hace es construir un capullo de seda, se envuelve él mismo dentro de un capullo de seda. Esa es su tumba. Él mismo empieza a tejer, a tejer, a tejer, a tejer y hace un capullo en donde él se queda dentro. Pasan unos días y ocurre, como yo os decía, el milagro, la metamorfosis. El gusano muere, pero nace una polilla totalmente distinta al gusano. Un gusano ya sabes la forma que tiene. Bueno, cuando pasa el tiempo, los días necesarios, el gusano se muere, pero se va convirtiendo en una larva y esa larva de pronto en un momento dado se desprende de su caparazón y aparece una polilla con alas, con sus patitas, con sus antenitas, un animalito totalmente distinto al gusano. ¿Cómo puede ocurrir eso? Bueno, son esos milagros que ocurren en la naturaleza porque Dios lo diseñó así. Entonces las polillas cuando nacen para aparearse, ponen los huevos y mueren. Y al cabo de un tiempo esos huevos eclosionan y ahí otra vez aparecen los gusanos, como puntitos negros, todos los gusanitos ahí. Muy bien. Todo eso ocurre en tu caja de cartón. Los gusanos no se salen de la caja de cartón. Es curioso, porque tú dices, otro animal lo pondrías ahí y se iría. Pero los gusanos nacen, esos huevos que eclosionan, nacen en la caja de cartón y ahí se quedan. Ese es su mundo, su planeta Tierra, como para nosotros el planeta Tierra, para los gusanos es la caja de cartón. Ahí nacen, ahí crecen, ahí mueren, se transforman en polilla, se aparean, ponen los huevos y así el ciclo. Hasta que ya uno se descuida y se mueren todos los gusanos dentro de la caja, porque no se les dio de comer. Entonces ese mundo es su mundo y el gusano no conoce nada más, vive dentro de su caja de cartón. Una vez de las que tuvimos, no hace tanto tiempo, ahora unos años, tuvimos gusanos de seda y estaban ahí en la caja de cartón. Y yo los cogí pensando pues que mis hijos se hicieran cargo de ellos, ¿no? Pero al final quien alimentaba los gusanos era yo, porque, como os he dicho antes, solo comen hojas de morera. Entonces, o tienes un jardín con un árbol que tenga una morera, o tienes que ir a buscar las hojas de morera donde las haya. Entonces nosotros no tenemos árboles de morera. Entonces, pues, cada día tienes que echarle las hojas frescas. Entonces yo le decía a mis hijos, a ver si conseguís hojas de morera y se las echáis a los gusanos, pobrecitos que tienen hambre y se morirán. Pero ellos... Y entonces yo veía a los gusanos y decía, estos gusanos no han comido hoy. Y cogía y yo iba a buscar las hojas de morera y se las traía y se las echaba y los gusanos comían. Al día siguiente igual. Si yo no les traía hojas de morera,
los gusanos no comían, se morían, porque en su mundo, la caja de cartón, no hay una producción natural de hojas de morera. Alguien tenía que traer las hojas y ponérselas ahí. Cuando tú les echas las hojas frescas, todos los gusanos se suben encima y comen. Los puedes observar cómo empiezan y las hojas van desapareciendo, se las comen, que no veas. Entonces, observando esto y viendo el trabajo que me estaban dando, pues entendí que al final nosotros somos algo así como los gusanos de seda. Estamos en el planeta Tierra y nos creemos que por sí solo surgen las cosas. Está el agua, está el sol que nos calienta, están los alimentos que la tierra produce. Igual nos pensamos que todo eso surge así por sí solo. Yo pensaba observando a los gusanos cuando les echaba las hojas. ¿Qué pensará el gusano? Bueno, imposible saberlo. ¿Alguno sabe lo que piensa un gusano de seda? ¿Qué pensará el gusano de seda? Eso de que de pronto le caen ahí las hojas y se las comen. Al gusano de seda no le importa. Él tiene las hojas ahí y se las come. ¿Y por qué? Porque alguien se preocupa en dárselas. Porque si yo en un momento dado digo, mira, ya no les voy a echar más hojas de morera, y si se mueren, que se mueran, pues, ¿qué puede decir el gusano? Pueden montar una manifestación y decir, nos quejamos que no nos das las hojas de morera cada día o a tiempo, o no nos dan las más frondosas, o... No pueden decir nada, no se pueden quejar, porque dependen de mí. Por mi misericordia, los gusanos están viviendo. Porque me dan pena y porque digo, pobrecitos, si no les echo yo hojas se morirán. Y yo me tengo que tomar la molestia de ir a buscar las hojas y ponérselas. Y entonces el gusano come. Pero no son autosuficientes. Dependen, su vida dependen de alguien que les dé lo que necesitan. ¿Entiendes? Bueno, el mundo no produce todo así porque sí, por casualidad. El necio dice que no hay Dios. Pero el inteligente tiene que reconocer que Dios existe. Y como hemos leído en el Salmo 104, Dios nos da los recursos para que vivamos. Dios lo mantiene todo en orden. La casualidad no produce orden, produce caos. Si el universo está dentro de un orden, es porque Dios lo mantiene en ese orden, pese a que nosotros metimos el pecado en este mundo, y ahora dentro de ese orden hay accidentes, y también ocurren cosas malas. Pero Dios sigue siendo nuestro Dios soberano, y si vivimos, recuerda, es porque Él quiere. Hablando de su poder soberano, mira, si Dios quiere, demuestra su poder, y si no quiere, no lo demuestra. Es así de simple. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿te acuerdas que la tentación de Satanás, una de ellas fue, después de que Jesús lleva 40 días ayunando, Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Convirtió las piedras en pan? No. Y ahora yo te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no las convirtió en pan? La respuesta sencilla, ¿sabes cuál es? Porque no quiso. Poder, podía. Y si no, explícame cómo, cogiendo unos poquitos peces y unos poquitos panes, los multiplicó para que comiese una multitud de varios miles de personas. Jesús podía hacer lo que quisiera. Era el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Y Dios estaba con él, así que tenía el poder. Cuando Satanás le dice, haz que se conviertan las piedras en pan, él podía haberlas convertido en pan. ¿Las convirtió? No. ¿Por qué? Porque no quiso. ¿Por qué transformó aquellos peces y aquellos panes
en un montón, los transformó en una... Solamente de lo que sobró se recogieron 12 cestas. ¿Por qué pasó eso? Porque quiso. Hechos, capítulo 4, versículo 24. Vamos a leer. Hechos, capítulo 4, versículo 24. Dice Hechos 4, 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mira cómo oraban los creyentes. Soberano Dios, reconociendo que Él está por encima de todo y hace lo que quiere. Soberano Dios. Y aún dicen algo para confirmar que Él es soberano. Tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Bueno, si miramos un poquito atrás, ¿por qué están orando así los creyentes? Bueno, porque la iglesia está siendo perseguida. Hay una presión tremenda sobre los creyentes, sobre los apóstoles. Ellos prenden a Pedro, a Juan, se los llevan ante el concilio para interrogarles y amenazarles. Les dicen, os prohibimos que sigáis hablando de Jesucristo. Os prohibimos que habléis de eso. No, porque si no, os vamos a matar. Los amenazaron realmente de una forma muy contundente, muy firme. Y antes de soltarles, les azotaron, les despellejaron la espalda, les pegaron ahí con los látigos hasta... Y ellos salieron. Y al salir, se reúnen con los creyentes y esta es su oración. Su oración es pidiendo que desaparezca la tribulación. No. Estos eran hombres de fe, aceptaban las cosas que ocurrían. Su oración era pidiendo, Señor, danos valor y ayúdanos a ser confiados, a confiar en ti. Esa era su oración. ¿Sabes por qué? Porque ellos reconocen que Dios es soberano. O sea, ellos saben que lo que ocurre, ocurre porque Dios lo permite. Porque un soberano como nuestro Dios tiene todo bajo su control y dominio. Por eso en su oración ellos reconocen, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Su oración no es quita la persecución, su oración es danos fortaleza y valor. Mira, en el versículo 7, cuando ellos están siendo interrogados, dice que los pusieron en medio y les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros todo esto? Estos milagros, ellos habían sanado a un paralítico, ellos predicaban, estaban ocurriendo cosas. Les dicen, ¿con qué autoridad hacéis todo esto? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Wow, sin duda estaba lleno del Espíritu Santo. Esas palabras venían de Dios. ¿Con qué autoridad hacéis todo esto? Con la autoridad del Dios soberano, Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis.
pero está vivo. No quedó en una tumba. Entonces su oración era: Señor, tú que eres soberano, danos fuerza, danos valor, danos fe. Es como cuando Jesús dijo: Satanás me ha pedido para zarandearos, pero confiad, yo he rogado por vosotros. O como cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero dijo: yo he vencido al mundo. Y también dijo: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Cuando el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios, entiende la soberanía de Dios, ya no está tan preocupado si me pasará esto o me pasará aquello, si enfermaré o no enfermaré, si tendré escasez o tendré abundancia. ¿Por qué? Porque entiende que al final lo que tenemos, lo tenemos por misericordia, por pura gracia. Somos gusanos en una caja de cartón. Y si comemos cada día es porque Dios permite que la tierra siga produciendo lo que necesitamos. Si respiramos el aire y podemos llenar nuestros pulmones, es porque Dios permite que eso ocurra. Y si eres hijo de Dios, tienes que entender que todo en tu vida está perfectamente medido, controlado, y lo que te llega es porque Él lo permitió. Y si lo permite, es porque hay un propósito. No lo olvides. Dios es soberano. Una vez a Napoleón, en la batalla de Waterloo, antes de empezar esa batalla, uno de sus oficiales le preguntó, antes, en los momentos previos a una batalla, pues siempre hay inquietudes, a veces se levantan oraciones a Dios, de parte de quién está Dios, ¿no? Yo una vez escuchaba un testimonio en la Guerra Civil Española, una guerra civil, todas las guerras son malas, las guerras civiles son peores, porque se enfrentan, los mismos de un país se enfrentan unos contra otros. Se daban casos en la Guerra Civil de España de lugares que de pronto un pueblo había quedado en un bando y el otro pueblo había quedado en el otro bando. Y aquí había familias, había personas que tenían familia en el otro pueblo. De pronto se habían convertido en enemigos, pero sin que ellos quisieran. Los mandos de cada respectivo ejército los obligaban a tomar las armas y enfrentarse entre ellos, a veces hermanos. Estaban aquí y otros estaban allí. Aquí en Tortosa hubo una batalla que se conoció como la batalla del Ebro. El Ebro es un río, el río Ebro, y en ese punto se formó una batalla y pasaba esto. Había gente que tenían familiares cercanos suyos en el otro bando y tenían que enfrentarse unos contra otros. Y escuché un testimonio de alguien que decía en su bando, levantábamos rezos a Dios y decíamos: Señor, ayúdanos para que tengamos la victoria. Pero en el bando contrario se levantaban igualmente oraciones al mismo Dios y decían: Señor, ayúdanos para que hoy tengamos la victoria. En esa batalla que se iba a realizar en Waterloo, alguien le preguntó a Napoleón: ¿de qué parte está Dios? ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Napoleón? Napoleón respondió: Dios está de parte de la artillería más poderosa. Esa fue su respuesta. Dicho de otra forma, quizás Dios no nos ayude, vamos a confiar en nuestra artillería. Hay un refrán español popular que dice: el hombre propone y Dios dispone. En la sabiduría popular, esa frase reconoce la soberanía de Dios. Los hombres pueden hablar, pueden decir, los hombres pueden tomar decisiones, pero todos serán al final propuestas. Quien dispone de las cosas es Dios. Por eso la Biblia marca un calendario con unos eventos que desencadenarán en el arrebatamiento de la Iglesia, en la manifestación del Anticristo, en un tiempo de unos 7 años aproximadamente de gran tribulación como nunca antes la hubo, en la intervención divina sobre el mal en este mundo, la destrucción de todo lo que no pueda ser redimido,
la redención de todo lo que puede ser recuperado, y todo terminará en la eternidad con cielos nuevos y tierra nueva. Dios tiene un plan, y a pesar de todo, ese plan se está desarrollando, y llegaremos a ese momento, porque nada ocurre bajo el sol que Dios no tenga el control. No lo olvides, porque Dios es soberano. Jeremías 32, 17. Vamos a ir leyendo algunos textos para ir viendo de lo que estamos hablando. Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Job 12, leeremos del 13 al 16. Libro de Job, capítulo 12, versículo del 13 al 16. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Textos en la palabra de Dios que describen que Dios es soberano. Todo lo que ocurre, ocurre porque Dios quiere, porque Dios lo permite. Hay cosas que uno dirá, y entonces si Dios es soberano, ¿por qué permite que haya sufrimiento en el mundo? Bueno, porque Él quiere. ¿Por qué quiere? Esa es la pregunta. Porque Él ha establecido una serie de leyes, de principios. Uno de ellos es la libertad del hombre, el libre albedrío. Dios ha hecho a los hombres y ha querido hacerlos libres. Entonces Él nos da la libertad para que administremos nuestra vida, para que nos relacionemos, para que sojuzguemos la tierra, explotemos los recursos que de ella hay, y sobre todo, que podamos escoger tenerle a Él por Señor o rechazarle, aceptar la salvación que nos ofrece o rechazarla, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Pero eso ocurre porque Él ha querido, Él lo ha querido hacer así, porque Él es soberano. El mal existe por una razón. ¿Crees que Dios quiere que exista el mal? No. Dios lo hizo todo bueno en gran manera. El mal entró por decisión de los hombres, de nosotros. Ahora bien, Dios está tolerando, está permitiendo que el mal exista dentro de su plan para con la humanidad. Él está dando tiempo para que los hombres crean, se arrepientan y puedan llegar a ser salvos. Vamos a hablar de su voluntad soberana. Hablando de esto que estamos diciendo, Dios hace lo que quiere, Dios tiene un plan para tu vida, su voluntad es lo que Él quiere hacer. Bueno, siempre se hará lo que Él quiere, su voluntad. ¿Te acuerdas cuando Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro? Una de las cosas que Él dijo fue: hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. Hágase tu voluntad, porque la voluntad de Dios se hace. Dios es soberano. Efesios capítulo 1, versículo 11. Vamos a leer Efesios 1, 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dios hace todo según Él ha designado, según lo que Él quiere, su voluntad. Entonces, dentro de esa voluntad estamos nosotros. Por eso aparece ahí la palabra predestinados. ¿Qué quiere decir predestinados? Bueno, que nuestro destino ya está fijado. O sea, nosotros sabemos a dónde vamos. Espero que tú lo sepas, hermano. Yo sé dónde voy. Lo sé porque mi futuro ya está fijado por Dios. Y como dice en Romanos 8, nada me podrá separar de ese destino. Nada, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrán separar del amor que es en Cristo Jesús. Nada. Entonces,
ese destino que Dios ha fijado para mi vida, nadie lo puede cambiar porque Dios es soberano, gracias a Él, y todo eso está diseñado conforme, dice ahí, al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él ha querido, Él quiso, así lo ha hecho. En Isaías capítulo 14, vamos a leer otro texto, Isaías 14, del 24 al 27, dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio, en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Él es el único que puede hablar así. Nadie más puede hablar de esta forma. ¿Conoces a algún hombre que pueda decir esto? Si Dios decide algo, por ejemplo, en este caso está hablando de los asirios, que fue uno de los pueblos que afligieron a Israel. Pero si Israel se arrepentía y se dejaban llevar en las manos de Dios, entonces Dios podía cambiar esas cosas. Dios utilizaba a estos pueblos para afligir a Israel, para tratar con ellos y que Israel entendiesen que eran rebeldes a Dios, que le habían dado la espalda, que separados de Dios no podían hacer nada, y Dios quería utilizar a estos pueblos para que Israel entendiese y se volviesen a Él para recibir la bendición. Pero no siempre se daban cuenta. Jehová de los ejércitos lo ha determinado, por eso ocurren las cosas. ¿Y quién lo impedirá? Que levante la mano, a ver, ¿quién puede impedir que Dios haga algo que Él ha determinado? Si Dios extiende su mano, ¿quién la puede hacer retroceder? ¿Le puedes agarrar la mano a Dios y hacer que la quite? Él es el único que puede hablar así. No hay otro Dios que pueda hablar de esa forma. Ni Satanás, que alguno podría pensar que Satanás también tiene poder. No, pero Satanás no es soberano ni parecido. No tienen nada que ver. ¿Podemos hacer algo para cambiar su voluntad soberana? Esa sería la pregunta. Como humanos, como hijos de Dios, como creyentes, podríamos, piénsalo, piensa un poquito, porque es una pregunta profunda, piénsalo. ¿Podríamos hacer algo para cambiar su voluntad soberana? Si Dios ha determinado algo, ¿puedo hacer algo yo que cambie su opinión? No hay una respuesta fácil, pero la respuesta es sí y no. La respuesta es sí y no. ¿Qué quiere decir esa respuesta? Bueno, que, mira, por un lado, nada puede hacer cambiar las decisiones que Dios toma. Por un lado existe eso, ¿de acuerdo? Dice la Biblia que Dios no se arrepiente. Si Dios determina algo, ocurrirá lo que Él ha determinado. Entonces yo no puedo hacer nada para cambiar su voluntad. Eso se manifiesta en los planes y en las grandes cosas de Dios. Por ejemplo, si consideramos las señales que Cristo dijo que vendrían sobre el planeta Tierra, antes del fin, guerras y rumores de guerras, hambre, pestes, epidemias, pandemias como el COVID-19, terremotos, etcétera, etcétera. Si Dios dijo esto ocurrirá, pero Él dijo no os turbéis, y ¿recuerdas lo que dijo? Dijo, es necesario. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo muchas veces, anunció muchas veces
Es necesario que yo, el Hijo del Hombre, vaya a Jerusalén y caiga en manos de los inicuos, me torturen, me maten y al tercer día resucite. Es necesario. ¿Y te acuerdas la intervención de Pedro? Señor, no permitas que esto te acontezca. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres ocasión de tropiezo. Hay cosas que Dios ha determinado y que yo no puedo hacer que cambien. Imposible. ¿Sabes por qué? Porque lo que Él ha determinado es lo que tiene que ser. O sea, dicho de otra forma, no hay otra alternativa. Pretender que Dios cambie de opinión sería algo así como yo hacerme más sabio que Dios, más listo que Dios, que yo no sé nada, no conozco el futuro y no conozco los misterios, no sé nada. Pretender decirle, Señor, cambia de opinión, cambia eso, lo que has determinado, es absurdo. Nosotros no podemos. Aunque hiciésemos reuniones de oración, nos pusiésemos a clamar y a lloriquear todo el día, ¿qué hacen los bebés? ¿Qué hacen los niños? Manipular a los padres. Cuando un niño quiere algo, ya sabe lo que tiene que hacer. Primero se lo pide al papá o a la mamá. Quiero esto. Y si la respuesta es un no, él ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Llorar. Llorar y llorar y llorar y seguir llorando. No le importa el tiempo al bebé. Bueno, al niño. No le importa. Media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, llora, llora, llora. Y el padre que dijo no, al final dice, mira, va, para que te calles, toma, te lo doy. ¿Qué pasó ahí? Que el niño aprende que puede cambiar la voluntad de su padre. ¿El padre es soberano? Bueno, no sé. La cuestión es que se le puede cambiar a su opinión. Pero eso no funciona con Dios. Si Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, Pablo se lo pidió 3 veces. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. ¿Crees que si Pablo se lo hubiese pedido 1000 veces, 2000, 1.000.000 de veces más, Dios habría cambiado su postura? Dios hubiese seguido diciéndole, bástate mi gracia. Esa es mi respuesta. Porque Dios es soberano. Mi hijo Daniel, cuando era pequeño, una vez estaba llorando, no sé por qué estaba llorando, los niños lloran, todos hemos sido niños, ¿no? Estaba llorando y de pronto Belén o yo, no sé quién, le dice al otro, dale un caramelo para que se calle al niño. Y le dimos un caramelo, una chuche, y la cogió, se la comió y se cayó. Y otro día, no sé qué pasó otro día por allí, que estaba, no sé qué estaba haciendo, ahora no recuerdo, Belén lo recuerda mejor que yo. Estaba por ahí y él mismo se acerca y dice, dame un caramelo para que me calle. O sea, él aprendió, ya supo que se pueden conseguir cosas de los padres. Pero Dios es soberano, no lo olvides, y a Dios no se le puede manipular. Ahora, en la respuesta os he dicho que sí y no. El no ya lo he explicado. Dios, cuando determina algo, eso no puede ser cambiado. Ahora bien, existe algo en la persona de Dios que es su voluntad permisiva. Lo vamos a llamar así, voluntad permisiva. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay cosas que Dios las deja sujetas a nuestra condición, a nuestras decisiones, a nuestra actitud. O sea, Dios ha hecho al hombre libre, recuerda lo que hemos dicho antes. Entonces, hay una serie de cosas que tienen que ver con nuestra respuesta. Por ejemplo, Dios, al ver la maldad de Nínive, determinó destruirla. Pero, como Dios es misericordioso, nunca hace nada indebido y aún pudiendo hacer lo que es justo, su misericordia ofrece siempre perdón, siempre ofrece recibir lo que no nos merecemos. Así que Dios envía a su profeta Jonás
para que venga a Nínive y predique y diga, arrepentíos, o si no, Dios destruirá esta ciudad. Si os arrepentís, Dios os perdonará. ¿Qué hizo Nínive? Se arrepintieron y fueron perdonados. Dios había determinado, destruiré Nínive, pero ocurrió algo, y es que Nínive se arrepintió, así que Dios ya no tenía que destruir la Nínive. Cambió de opinión Dios. Sí, no cambió de opinión, quien cambió la actitud fue el hombre. O sea, Dios a veces actúa en consecuencia a nuestra posición, a nuestra situación, a nuestra actitud, a lo que somos y hacemos. Entonces, en cuanto a eso, sí podemos cambiar la opinión de Dios. No sé si me estoy explicando. La oración tiene el poder de mover a Dios a hacer cosas. Pero aún entendiendo eso, no te olvides que en tu oración siempre tiene que existir el Señor y que se haga todo conforme a tu voluntad. Porque le estás reconociendo como soberano y estás reconociendo que todo lo que Dios te dé o haga contigo siempre será lo mejor. En la voluntad permisiva de Dios, Dios a veces nos permite incluso equivocarnos, porque es que quizás de otra forma no aprendemos. Te voy a poner un par de ejemplos del pueblo de Israel. Uno es cuando Dios saca a su pueblo de Egipto y Él, como le prometió a Abraham, les quiere dar una tierra para que se establezcan como nación. Y el pueblo llega a las puertas de Canaán, envían unos espías, y después de espiar y ver todo eso, pues resulta que el pueblo dice, pues no queremos entrar a poseer la tierra, no la queremos. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Les obliga? No. Dios les permite que se queden en el desierto 40 años. ¿Por qué? Porque es la manera en la que Dios actúa. ¿Dios podía haberlos destruido? Pues claro que sí, Él es soberano, puede hacer lo que quiera. Dios los podía haber obligado a entrar, también es soberano. Pero Dios en su personalidad es paciente, es amoroso, es misericordioso. Así que Dios cambia su opinión, su voluntad, en cuanto a decir tenéis que entrar a poseer la tierra. El pueblo no está preparado, así que ¿qué hace Dios? Bueno, Dios va a esperar. Va a esperar 40 años, preparará una nueva generación para que sean ellos los que entren a poseerla. Al final se va a hacer lo que Dios quiere, pero Dios va a adaptarse por amor a los hombres. Así que el pueblo se queda sin entrar 40 años en el desierto y Dios se queda con ellos. Ese es el Dios soberano, pero también el Dios de misericordia. Otro ejemplo. En un momento dado, el pueblo de Dios que están teniendo jueces, los jueces, que de ahí lleva el libro, el nombre, el libro de jueces, es porque Dios levantaba hombres, mujeres, para que gobernasen en Israel, para que juzgasen al pueblo. Entonces eran hombres a los que Dios ponía como profetas, como líderes, pero en un momento dado, el pueblo, al último juez que fue Samuel, van y le dicen, Samuel, nosotros no queremos jueces, nosotros queremos un rey, porque las demás naciones tienen reyes, nosotros también queremos rey. ¿Y qué le dice el profeta Samuel al pueblo? Le dice, no, pero no es lo que Dios quiere para vosotros. Dios no quiere que tengáis un rey. ¿Sabéis por qué? Porque no es bueno para vosotros. Si tenéis un rey, el rey os quitará vuestras cosechas para mantener su reino y su ejército, os quitará a vuestros hijos y a vuestras hijas para que les sirvan en la corte, y así. Tener un rey no os va a gustar, os va a ser gravoso. Pero ¿qué dijo el pueblo? Nos da igual, nosotros queremos un rey. Dios no quería que tuviesen rey, pero el pueblo sí quería. ¿Qué ocurrió? Que Dios cedió, cambió su voluntad principal y por eso hablamos de voluntad permisiva. Él permitió. ¿Queréis un rey? Adelante.
tengáis rey. Pero eso no deja de decir que Dios sea soberano. Dios sigue siendo soberano. Dios a veces nos permite caer en el error para que aprendamos. Y sin duda el pueblo aprendió. Su poder soberano nos sostiene, su voluntad soberana nos guía, su autoridad soberana gobierna nuestra vida. Él nos ha dado la oportunidad de dirigirnos a Él como nuestro papá que es y que hablemos con Él. Hay cosas de las circunstancias de la vida misma que dependen de nuestra actitud, de lo que le pedimos, de cómo enfocamos las cosas, y su voluntad se cumple y se adapta a nuestra fe, a nuestra forma de ver, de entender, pero no olvides que hay principios de su voluntad que jamás podremos hacer que cambien. El infierno seguirá existiendo. El que no tiene a Cristo como su Salvador se condenará para siempre. Solamente creyendo en Jesucristo podrás salvarte. El mundo dejará de ser como es y entraremos en una eternidad con cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? Porque Él lo ha decidido y lo que Él ha dicho se hará. ¿Entiendes? Casos bíblicos donde se manifestó la soberanía de Dios. Sin duda uno muy notable fue el caso de Job. Vamos al libro de Job y veremos un poquito por encima, sin entrar en un estudio profundo, pero sí viendo un poquito por encima cómo realmente la voluntad, o sea, la soberanía de Dios, se cumplió en la vida de Job. Alguien podría pensar, pobrecito Job, fue una víctima del diablo. No, no es lo que la Biblia nos dice. Libro de Job, capítulo 1. Leeremos el versículo 20. Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué es lo que pasó ahí? Pues le dan la noticia a Job de lo que ha ocurrido. Le explican que sus hijos, si miras un poquito más atrás, la noticia viene y les dice en versículo 18, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Murieron todos sus hijos, sus hijas, sus siervos, solo se escapó un siervo para venir a darle la noticia. ¿Y qué hizo Job? ¿Maldijo a Dios? Impresionante. ¿Lo has oído? ¿Lo que hemos leído? Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró a Dios. ¡Wow! ¿Cómo es posible hacer eso? ¿Sabes cómo es posible? Reconociendo a Dios como Dios en tu vida. Cuando tú sabes que Dios es Dios en tu vida y cuando tú sabes que Dios es soberano, que digas lo que digas, que hagas lo que hagas, no cambiarás lo que Él ha determinado, porque yo sé que lo que Él ha determinado, aunque no lo entienda, siempre es lo perfecto, lo adecuado. Lo único que me quedará hacer es postrarme y adorar. Y mira lo que dijo en el versículo siguiente, el 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, lo que somos, lo que tenemos, lo que vivimos, es porque Dios nos lo da. Y si Dios nos lo quita, Él lo decide. ¿Entiendes? Somos en sus manos lo que Él quiere. Por eso os decía antes, dale gracias a Dios que Él es bueno. Si Dios fuese malo, ¿cómo sería el mundo, el universo?
no te lo quieras imaginar. Pero nuestro Dios es bueno. Y bueno se queda corto, muy bueno, perfecto, no tenemos calificativos. Versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahí está la clave. Job sabía, aunque no lo entendía, O sea, yo no estoy diciendo que en medio de tu tribulación tienes que entenderlo. Dios no te va a pedir que entiendas. Dios te va a pedir que creas. Job no entendía lo que estaba pasando. Él va a llegar a maldecir el día en el que nació. Él va a decir, maldito el día en el que nací, pero él va a decir, pero sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué? Porque Job sabía que no hay despropósitos en Dios. Dicho de otra forma, todo lo que viene de Dios tiene un propósito. Todo. Yo no puedo entender según qué cosas, ni meterme en la mente de Dios. Estamos limitados a un espacio-tiempo, a la vida tal como la conocemos. Y hay cosas que no las entendemos también por nuestro nivel espiritual, por cómo vivimos las cosas de Dios. Porque nos aferramos a un mundo en el que todos estamos de paso. A veces nos aferramos a la vida con todas nuestras fuerzas, a la vida terrenal, y perdemos de vista que al final la muerte nos llegará a todos. La diferencia que es poder vivir 20 años más que menos, unos poquitos años más, unos poquitos años menos. Pero si tú haces lo que dice la palabra, pondrás tus ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, y de pronto entenderás que no es tan trascendente lo que tenemos o no tenemos en este mundo, lo que alcancemos o no, si vivo 10 años más o vivo 10 años menos. Si tú aprendes a tener tesoros en los cielos, a tomar conciencia de que el plan de Dios para tu vida es estar en la eternidad con cielos nuevos y tierra nueva, si entiendes que eres un peregrino extranjero en este mundo, que formas parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, porque tenemos una misión. Cuando entendemos todo eso, nuestra perspectiva de las cosas que ocurren cambia. De pronto ya no te sentirás como víctima. De pronto comprenderás que tu Dios es soberano, que hace lo que quiere, pero todo lo que Él quiere para ti es bueno. Todo. Job conocía de Dios su poder, su voluntad, su autoridad. Por lo tanto, no estaba frustrado. Estaba dolido, sí, mucho, claro. ¿Cómo no? No sería humano si no estuviese dolido, pero no frustrado. Él no atribuyó despropósito alguno a Dios. Saltando un poquito, nos vamos al capítulo 23. Sería interesante verlo todo, pero estaríamos aquí estudiando unos cuantos días. Podemos estudiar un día el libro de Job. Job 23, versículo 10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job sabía, aunque no le gustase y le doliese lo que estaba pasando, pero él, porque conocía a Dios, sabía que lo que estaba ocurriendo era con un propósito. Me probará. O sea, Dios me está probando, porque quiere purificarme como se purifica el oro. Saldré como oro, dice Job. Versículo 11, 12 y 13. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Eso es soberanía. Y Job lo reconocía y la aceptaba. Mira, aquí me detengo un momentito para hacerte una pregunta y piénsalo bien. ¿Aceptas la soberanía de Dios sobre tu vida, querido hermano? Piénsalo. ¿Aceptas la soberanía de Dios sobre tu vida? Solamente los hijos verdaderos aceptarán la soberanía de Dios. Versículo 14.
Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Dios tiene una finalidad, un propósito. Job dice, Él acabará lo que ha empezado en mí, lo que ha determinado en mí. Hermano, te puedo asegurar que Dios acabará todo lo que empezó en tu vida, te lo aseguro. El conocimiento que Job tenía sobre la soberanía de Dios es lo que le hizo poder soportar la prueba. Si tú desconoces que Dios es soberano, entonces te sentirás víctima y desdichado ante las circunstancias de la vida. Pero si reconoces que Dios es soberano y hace lo que quiere, y como sabes que Dios te ama, entonces estás tranquilo y tienes paz. Entonces aceptarás. La esposa de Job le dijo, ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job fue un hombre íntegro delante de Dios. Él va a llegar a decir, antes de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Al final, toda esa prueba, como Job había dicho, resultó para que la fe de Job fuese probada como se prueba el oro y él saliese purificado y como vencedor. Otro caso, el de Ana, una mujer estéril. Lo tenemos su historia en primer libro de Samuel, capítulo 1. Una mujer estéril que no podía tener hijos y que era el anhelo más grande de su corazón tener un hijo. Así que decidió pedírselo a Dios. Ella nació como mujer, sufría un problema, la esterilidad. Además, estaban pasando los años, estaba haciéndose mayor. O sea, parecía que estaba todo en contra para que él pudiera tener un hijo. Pero dice en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella le dijo, Señor, mira cómo oro. Vamos a leerlo, versículo 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, prometió hacer con el niño un voto de nazareo. Si quieres, si te dignares. ¿Sabes lo que quiere decir si te dignares? ¿Sabes lo que ella está diciendo al hablar así? Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, si te acordares. Seguramente en el texto hebreo tiene más fuerza la explicación que te doy. Lo que quiere decir es que ella está diciendo, si tú quieres, está bien. Y si no quieres, también está bien. Eso es lo que Ana está diciendo. Aceptaré lo que tú decidas, Señor. Solo considérame, considera mi petición. Y ella hace un voto, hace una promesa. Si tú me respondes, yo haré esto. Versículo 17. Elí respondió y dijo, ve en paz, y que el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. En su soberana voluntad, si Dios quiere, te podrá conceder o no. Ahí el profeta Elí reconoce que Dios es soberano. Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Si Dios quiere, Él te lo dará. Y ella dice, versículo 18, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y escucha lo que dice ahora, es muy importante, porque justifica lo que yo os estaba explicando antes de la actitud de Ana en su oración. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y no estuvo más triste. O sea, Ana aceptó que ahora está en las manos de Dios. Y Dios hará lo que Él quiera. Así que no hay motivo para seguir estando triste. Si Dios quiere darme un hijo, me lo dará. Y si no, que se haga su voluntad. Dios es soberano. ¿Y qué ocurrió? Pues que en este caso Dios quiso. Versículo 19 al 21.
Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Ahí está la misericordia del Dios soberano. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Ahí estuvo la ofrenda a Dios, sacrificio, derramamiento de sangre, o sea, la gracia de Dios apuntaba a Jesucristo. Y cómo estos hombres y mujeres reconocían lo que un día Cristo haría. Y ellos adoraron a Dios y cumplieron su promesa y cumplieron con su voto. Y Ana entona un canto hermoso, precioso. Mira cómo oró, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da la vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. ¿Qué te parece? Sin palabras. Hermano, confía en Dios, porque Él es soberano. Alguien hace 300 años escribió lo que os voy a leer y vamos a terminar con esto esta noche. Hace 300 años alguien escribió esto. Se titula Esto viene de mí, como si Dios hablase en primera persona. Esto viene de mí. Esto es como si Dios hablase, está escrito, ¿vale? Dice: ¿has pensado que todo cuanto te sucede está bajo mi control? Debes saber que cuando te envuelve la tentación y el enemigo te rodea, todo esto viene de mí, porque tu debilidad necesita mi fortaleza y tu seguridad solo consiste en que me dejes luchar a mí por ti. ¿Estás en circunstancias difíciles? Eso viene de mí. ¿Estás en dificultades económicas? Eso viene de mí. ¿Te es difícil sobrevivir? Eso viene de mí. Yo quiero que tengas que venir a mí y dependas de mí, porque mi riqueza es ilimitada. Quiero demostrarte que mis promesas son ciertas y las cumplo cuando quiero. ¿Estás atravesando las tinieblas de la vida? Eso viene de mí. Yo permití que el consuelo terrenal te faltase, para que tuvieras que dirigirte a mí, para que tuvieras el consuelo eterno. Te ha desengañado un amigo, uno al que le habías abierto el corazón. Eso viene de mí. Yo he permitido ese desengaño para que supieses que yo sí soy tu verdadero amigo. ¿Fueron tus planes deshechos? Eso viene de mí. ¿Estás cansado y agobiado? Esto viene de mí.
¿Hiciste tus planes y no te salieron? Esto viene de mí. ¿Quisiste hacer algo grande para mí y en vez de ello fuiste postrado en el lecho del dolor? Eso viene de mí. No pude conseguir tu atención por estar tan ocupado. Algunos de mis mejores siervos los excluyo de que me sirvan para que aprendan a depender de mí. Toda palabra que te duela, toda interrupción que te impaciente, toda expresión propia de tu debilidad desaparecerá cuando aprendas a verme a mí en todo. Hermanos, Dios es soberano en el universo, pero terminamos con esta idea, escúchame muy bien. Dios es soberano sobre tu vida, en tu vida. Estate tranquilo, no tengas temor. Todo lo que viene de Dios será bueno para ti. Y recuerda que todo lo que ocurre en tu vida, aún lo que ves que es una tragedia, aún lo que te hace llorar y te duele, todo viene de Él, porque Él es soberano. Amén, mis hermanos. Que Dios os bendiga y os cuide. Que Él esté con vosotros de verdad. Ese es mi más profundo deseo, porque os amo. Os amo con el amor que Dios me dio. Y el amor está para que fluya, y por eso para mí sois especiales, sois todos especiales en mi vida. Somos iglesia, estamos unidos en un mismo espíritu. Que terminéis de descansar, de pasar este jueves bendecidos por Dios, y mañana viernes, recordar que como todos los viernes será a las 6 de la tarde. Mañana viernes a las 6 de la tarde volveremos a estar juntos para seguir estudiando su palabra. Un fuerte abrazo, mis queridos, y hasta mañana si Dios quiere.